La vida. En el principio bíblico de la palabra de nuestro Dios encontramos diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús lo expresó. Él es la vida. Pero ¿desde cuándo existió Él? ¿Cómo es esto de llevar el principio de la fuente de la vida, la eternidad? ¿Qué significa la palabra Zoe en el español? Esto viene de una palabra hebrea sin lugar a dudas. Esto y más veremos en este comentario de la lección de escuela sabática, y también hemos de analizar de qué modo podemos sostener nuestra vida en el camino de vida eterna. Bienvenidos a este comentario de la lección de escuela sabática. Comencemos. Mis amados hermanos, qué alegre, qué bendición que nuestro Padre Celestial nos da una vez más para ir a la palabra de nuestro Dios. Sin duda, la lección de escuela sabática tiene mucho que seguir enseñándonos. Les saluda el pastor Ananías Mamani y quiero invitarlos a que podamos comunicarnos con Dios en oración. Padre eterno, muchas gracias te damos por tus cuidados. Gracias, Señor, por tus misericordias y por darnos una vez más la oportunidad de ir al encuentro tuyo. Sé, Señor, con nosotros, ve delante nuestro y enséñanos una vez más a sostener nuestra vida para el reino de los cielos. Oramos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén, Señor. Mis hermanos, vamos a ver esta semana acerca de la revelación de Dios a través de Cristo Jesús. Cristo Jesús como el que se menciona desde Juan capítulo 1, el verbo, verso 14, que se hizo carne por nosotros, Cristo Jesús, donde la palabra nos lleva a decir que en el principio estaba el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, ¿verdad? En él fueron hechas todas las cosas, sin él nada cuanto existe fue hecho, ¿verdad? En él estaba la vida, o sea, Jesús es la vida. Ahora, ¿qué es vida? ¿Qué significa la palabra vida? Podemos nosotros encontrar este concepto con una palabra griega que nos lleva a tener un concepto bastante interesante que se llama zoe. Esta palabra nos lleva a presentar que es tener vida completa, vida en abundancia. Esta palabra aparece 36 veces, y note esto solo en el Evangelio de Juan. Esto significa que es un 25% de lo que aparece en el Nuevo Testamento. 25%, o sea, 36. Hablamos de un número ya bastante grande, son 72. Hablamos de 104, ¿verdad? 72. Y ya hablamos de un número bastante grueso, ya 144, ¿verdad? Sí, es 144. De esos 144, ¿cuántas veces aparece aquí en el Evangelio de Juan? Ya es un número bastante realmente que nos lleva a entender que el apóstol Juan está llevándonos a darnos este concepto solo en su Evangelio de Juan, lo que significa la vida. De que en quién estaba la vida. Jesús es la vida. Él lo repitió muchas veces: yo soy el camino, la verdad y la vida. Habló también en un contexto de la vida eterna, ¿verdad? Que es la promesa de salvación que nosotros hemos de encontrar en ocasión de la venida de Cristo Jesús. En un abrir y cerrar de ojos, este cuerpo mortal se convierta en inmortalidad. Esto gracias al sacrificio de Cristo Jesús por nosotros. Esa vida, esa redención, esa salvación, esa es la relación que tiene la palabra Zoe. Juan capítulo 3, verso 16 es un texto muy conocido donde nos expresa diciendo que porque de tal manera amó Dios al mundo que envió o que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios toma la iniciativa, envía a su Hijo para que venga a este mundo a morir por cada uno de nosotros y así poder Jesús tomar el lugar nuestro
donde la paga del pecado era muerte, ahora Jesús murió por nosotros y gracias a su nombre podemos encontrar vida eterna y salvación. Mis hermanos, entonces hay una pregunta que se formula en la lección, dice, ¿qué podemos aprender acerca del carácter del Padre por medio de la vida de Jesús? ¿Por qué esta es la revelación? Esta revelación es una noticia maravillosa, buena, ¿verdad? Realmente es un Dios amoroso, redentor, creador, misericordioso, bueno, compasivo, amable. Es un Dios donde tiene lleno de ese amor por cada uno de sus hijos. Dar su propia vida para que nosotros tengamos vida eterna. Luego la lección nos presenta palabras de vida eterna, un término que aparece hasta 17 veces en el Evangelio de Juan, vida eterna. ¿Qué es este contexto? Juan capítulo 6, versos 61 al 68, ahí se produce una vida que puede encontrar salvación en Cristo Jesús y que tiene sentido de nueva existencia gracias a Cristo Jesús, en quien obtenemos esa salvación. Sin duda alguna, la vida eterna no se está refiriendo a un concepto de murió una persona, resucita pero de manera espúrea, de manera espiritual. No, así no se está refiriendo la palabra. Cuando hemos de resucitar, si morimos antes de la venida de Jesús, hemos de resucitar en nuestra existencia actual, una vida el cual va a producir un sentido de ahora de completa dependencia, existencia, amor, entrega, compromiso hacia nuestro Padre Celestial, y no una vida solo etérea, una vida espiritual. Espiritual me refiero de que estemos como que sí es cierto, se van a vida eterna, pero no es de carne y hueso. No, mis hermanos, tendremos una vida así como estamos, solo que eternamente, donde todo será alegría, felicidad, gozo, dicha, porque estaremos en la presencia de Cristo Jesús. Juan capítulo 3, el verso 15, allí encontramos que la salvación únicamente vino por gracia en Cristo Jesús. Así como la serpiente en el desierto tuvo que ser levantado para que todo aquel que era mordido por una serpiente, entonces miraba a la serpiente de bronce y para no morir, al mirar en ese acto de fe encontraba vida, encontraba la oportunidad de no morir. Lo mismo, Jesús fue levantado en la cruz para que nosotros podamos mirar hacia el Señor y encontrar vida eterna. Esto es por gracia, nada tenemos que nosotros hacer en el sentido de tengo que pagar algo, no. Por supuesto, tenemos que vivir una vida conforme a los principios, a los estándares que Dios nos llama. Así que mis hermanos, que podamos tener presente este contexto y que podamos vivir para la gloria de nuestro Dios. Ahora, quiero presentar un asunto que me llama la atención bastante en Juan, ya que el versículo 12 del capítulo 1 dice, y a todos los que lo recibieron, los que creen en él, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Aquí se presenta dos contextos, uno en un marco espiritual y otro en un tema humano. La parte humana toca a nosotros, creer, poner nuestra fe, nuestra confianza en Cristo Jesús. La parte divina es, ahora tienes el derecho de tú ser mi hijo. Todos somos creación de nuestro Dios, criaturas. Sin embargo, no todos son hijos de Dios, porque no todos lo aceptan como el Señor y Salvador de la vida. No todos aceptan el señorío de Jesús en su vida. Para esto necesitamos, Romanos 8:16 nos va a presentar esto, la necesidad de ser convencidos por el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, para que podamos nosotros entrar en un camino de creer en Cristo Jesús y encontrar salvación en Cristo Jesús, vida nueva en Cristo Jesús, vida eterna en Cristo Jesús y después ser hijos de Dios. ¿Cómo ser hijo de Dios, pastor? ¿Cómo es esto? La palabra de nuestro Padre Celestial expresa en Colosenses capítulo 3 diciendo,
que ahora pues alzad vuestra mirada a Cristo Jesús allá en los cielos, donde está Él sentado a la diestra del Padre. Pero dice los versos antes, si pues habéis resucitado en Cristo, busquen las cosas de arriba. O sea, ¿qué nos quiere decir esto? Que resucitar con Cristo es la ocasión cuando uno nace a una vida nueva para ser hijo de Dios, es porque entregó su vida a través del bautismo. Por eso la importancia de entregar nuestro ser completo. En un primer punto, tomar la decisión por Jesús. En mi corazón, dice la palabra, el que crea será salvo y el que no crea será condenado. Pero también dice el que cree y sea bautizado. Debemos buscar avanzar en Cristo Jesús, Marcos 16:16. De tal modo que todo mi cuerpo, lo que veo, lo que escucho, lo que toco, lo que olfateo, las avenidas del alma deben estar para honrar, exaltar el nombre de nuestro bendito Dios. Cuidado, mis hermanos, que Dios pueda guiarnos en este camino, que pueda fortalecer nuestro ser completo. No rechacemos a la fuente de la vida, que es Cristo Jesús. ¿De qué manera muchas veces uno entra en ese camino peligroso de rechazar al Señor cuando le entran dudas? Pero pastor, ¿cómo no me va a entrar dudas? Es natural, somos seres humanos. Sí, es cierto. Y puede entrar dudas. Pero las dudas es un camino que va entrando cuando descuidamos nosotros el estudio de la palabra de nuestro Dios y nos centramos en filosofías huecas, filosofías que hoy solo nos llevan al razonar. Mira, es importante razonar, es cierto, pero no solo es la razón, es la fe. Porque a la luz de la razón, o sea, de manera natural, tal vez no cabe la idea de cómo es que el mar se abrió en dos, de que el sol se detuvo, de que golpeara una roca salió agua. Naturalmente uno no puede entender esto a la luz de la razón. Ahí va el tema de la fe. Ahora, el ser humano en este tiempo todo quiere comprenderlo a la luz de la razón. La razón, si mi razón dice que esto no es así, no es así, no creo. Y así cuestionan la palabra de nuestro Dios, no aceptan la veracidad de la palabra de nuestro Dios y van entrando esas dudas y es muy peligroso. Quiere aumentar su fe, quiere creer en Cristo Jesús, no solo a la luz de la ciencia, que son amigos pero cuando se va la ciencia y solo ciencia y no se va juntos ciencia y la teología juntos de la mano, si no se va en ese camino es muy peligroso y terminaría dudando de la existencia de Dios, de la veracidad de la palabra de nuestro Padre Celestial y al final vivir una vida sin sentido, solo vivir tras los afanes de cada día. El pecado de los israelitas en Cades Barnea fue el hecho de dejar la palabra de nuestro Dios. Cuando estos espías prefirieron obedecer a lo que decía su razón, son hombres gigantes, no podemos, los 10 espías, está difícil, mejor regresemos a Egipto, nombremos un nuevo líder. Pero el acto de la fe, dijo Josué y Caleb, vamos, nosotros podemos más que ellos, los comeremos como pan. O sea, qué cosa interesante, ¿verdad? Mis hermanos, Dios nos ayude a seguir teniendo una vida de fortaleza en Cristo Jesús. Pero ¿cómo poder combatir esos engaños de Satanás si no es más que estudiando la palabra de nuestro Dios? El estudio de la Biblia es sumamente importante, mis hermanos. No la descuidemos, vayamos a ella. Que podamos permitir que el Espíritu Santo opere en un nivel extraordinario en nuestro corazón cuando nuestra vida va en completa entrega hacia nuestro Padre Celestial. Así no cuestionaremos los planes de Dios, la voluntad de nuestro Dios. Así que esto básicamente es la lección de esta semana, donde nos invita para concluir y recapitular de que para ser hijos de Dios necesitamos creer en Cristo Jesús. La parte humana que nos toca a nosotros, aceptarlo a Él como nuestro único Señor y Salvador. Creer que la vida, la fuente de la vida es Cristo Jesús, que en Él encontramos salvación y por medio de Él podemos encontrar oportunidad de una eternidad. Los estándares de Dios no son bajos, son altos, pero no imposibles. Es posible siempre con la ayuda de Dios. Si usted va a procurar decir, Señor, ayúdeme, hoy sí lo voy a lograr, yo lo voy a hacer, está bien, pero diga, Señor, ayúdame, lo voy a hacer, pero en tu nombre y con tu ayuda. Porque si solo se propone por usted mismo,
llegará un momento donde se va a cansar, porque esta es una lucha contra el enemigo. Con Dios hay victoria. Dios sea con usted, Dios lo pueda guiar y una vez más podamos vivir esa vida y hacer de nuestra casa, de nuestra familia, del lugar donde estamos, ese pedacito del cielo. Y la verdadera felicidad, esperar cuando estemos en las mansiones celestiales. Un abrazo, mis hermanos, nos vemos en nuestro próximo comentario de la lección de Escuela Sabática. Oramos. Gracias, buen Dios, por tus cuidados. Gracias, Señor, por tu soberana misericordia en nuestra vida. Sigue guiando nuestro ser completo y enséñanos a depender siempre de ti. Bendice los caminos de tu siervo, de mis amigos, mis hermanos, de nuestras familias que representamos y enséñanos cada día a seguir para adelante y para arriba a fin de seguir preparándonos para las cosas celestiales, para el reino de los cielos. En el nombre de Jesús te pedimos, te lo agradecemos. Amén, Señor.